Este video está basado en las enseñanzas de Napoleón Hill. Sin más demora, comencemos. Transforma tu vida en 90 días con este hábito. Napoleón Hill decía que no necesitas un milagro, ni un diploma de Harvard, ni una herencia millonaria para cambiar tu vida. Todo lo que necesitas es un hábito, solo uno que descubrí por accidente mientras leía una frase olvidada en un viejo libro suyo. Al principio lo admito, dudé, pero en menos de 90 días ya no era el mismo hombre, era más tranquilo, más confiado, más rico, no solo en el bolsillo, sino en la mente. Y hoy te voy a contar exactamente cuál es ese hábito, cómo funciona y por qué casi nadie tiene el coraje de aplicarlo hasta el final. Así que quédate conmigo hasta el final. Si tenés más de 20 años, sentís que la vida no está donde debería estar y querés un cambio de verdad, este video es para vos. Y antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo, qué hábitos sabes que necesitas desarrollar, pero aún no tuviste el coraje de empezar. Capítulo 2. Contextualización. Napoleón Hill no era millonario, no fundó una gran empresa, y aún así transformó más vidas que cualquier gurú moderno. ¿Por qué? Porque tuvo acceso directo a la mente de los hombres más exitosos de la historia, Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison. Hill pasó más de 20 años estudiando qué hacían diferente estos gigantes y después de eso entregó algo simple, directo y poderoso, un mapa, un manual mental para crear riqueza, propósito y libertad. El nombre del libro, Piense y hágase rico. Pero lo que pocos perciben es que, detrás de toda la filosofía, hay un punto de partida, un único hábito, una práctica que todos esos hombres, sin excepción, compartían. Y de eso estamos hablando aquí. Mientras la mayoría corre tras nuevas técnicas, hacks de Internet y estrategias complicadas, los verdaderos maestros vuelven a lo básico, a lo esencial. Construyen la vida que desean sobre un solo hábito bien practicado. Y ahí es donde todo empieza a cambiar, la motivación desaparece, el cansancio llega, pero el hábito permanece. Y eso lo cambia todo. Porque es el hábito lo que convierte el deseo en resultado, el sueño en realidad, y al hombre común en un hombre imparable. Capítulo 3. El problema. El problema es que la mayoría de los hombres vive como si tuviera tiempo de sobra. Se despiertan cansados, aprietan el botón de posponer, corren para sobrevivir el día y, al final, repiten el ciclo. Los años pasan, las oportunidades se esfuman y todo lo que queda es arrepentimiento. No porque les faltara talento, sino porque les faltó hábito, propósito, el coraje de hacer lo que debía hacerse todos los días, incluso sin ganas. Vivimos en un mundo distraído, redes sociales, series, notificaciones, todo fue creado para capturar tu atención. Y cuanto más distraído estás, más lejos estás de la vida que deseas. Y ahí aparece la trampa, sentís que estás ocupado todo el tiempo, pero no avanzás a ningún lado, siempre empezando algo nuevo pero nunca terminando nada. Lees un libro por aquí, ves un video motivacional por allá, prometes cambiar el lunes, pero el lunes nunca llega. ¿Sabes qué te falta? Claridad, dirección y disciplina para sostener un solo hábito hasta que transforme quién sos por dentro. Hill decía que la indecisión es el enemigo número 1 del éxito y que el fracaso comienza cuando permitís que la rutina defina en quién te convertís. El hombre moderno quiere libertad, pero vive como esclavo de distracciones. Quiere ser rico, pero gasta todo en cosas que solo alimentan su ansiedad. Quiere respeto, pero ni siquiera cumple su propia palabra. Ahí está el punto, el fracaso no es un evento, es una acumulación de pequeños descuidos diarios. Y el éxito, lo mismo, pero al revés, pequeños hábitos, pequeñas decisiones repetidas con constancia, incluso en los peores días. Especialmente en los peores días, porque es ahí donde ocurre el verdadero crecimiento. Capítulo 4. La revelación. Napoleón Hill entrevistó a los hombres más poderosos del mundo, ¿y sabes lo que descubrió? Que todos ellos, sin excepción, practicaban una sola cosa a diario,
el hábito de definir un propósito claro y repetirlo en voz alta, con emoción y convicción. Parece simple, incluso ridículo, pero ahí reside el poder. Hill lo llamaba propósito definido y decía que ningún éxito es posible sin él. La mayoría se levanta sin saber qué está construyendo, sin plan, sin un porqué. Viven reaccionando, en vez de crear. Pero los hombres que construyen riqueza y libertad comienzan el día recordando quiénes son, qué quieren y por qué hacen lo que hacen. Y no solo lo piensan, lo afirman en voz alta, con energía, con verdad. Repiten sus metas, visualizan el futuro, sienten la victoria antes de que suceda. La primera vez que leí eso, me pareció exagerado, pero decidí probarlo. Tomé una hoja de papel y escribí mi propósito con claridad, cuánto dinero quería, qué haría con él, quién necesitaba ser para llegar allí. Luego leía eso todos los días, 2 veces al día, en voz alta, incluso cuando parecía ridículo, incluso cuando estaba cansado, incluso cuando sentía que no funcionaba. Pero sí funcionaba. Poco a poco, mi mente empezó a cambiar. Comencé a tomar mejores decisiones, a cortar lo que no me hacía avanzar, a ver oportunidades que antes ignoraba. No solo estaba deseando, estaba programando mi mente para ganar. Y no fui yo quien inventó esto, Napoleón Hill lo documentó, los grandes empresarios lo aplicaron, los atletas de élite lo aplican, hombres que empezaron de cero y llegaron a la cima. Todos ellos entendieron una cosa, la mente necesita dirección, enfoque, comando. Si vos no programás tu mente todos los días, el mundo la va a programar por vos. Y el resultado, vivirás una vida que nunca elegiste. Este hábito simple, poderoso y olvidado es el punto de partida. Escribí tu propósito con detalles, léelo en voz alta por la mañana y por la noche, sentílo como si ya fuera real y repetilo incluso cuando parezca inútil, porque ahí es donde ocurre la magia, en lo invisible. En lo silencioso, en ese hábito diario que nadie ve, pero que lo cambia todo. Capítulo 5. Escalada de tensión. En los primeros días todo parecía emocionante. Me levantaba temprano, leía mi propósito, sentía la energía, era como si el universo por fin estuviera conspirando a mi favor. Pero bastaron unas semanas para que la realidad golpeara, la motivación comenzó a desvanecerse, la rutina se volvió pesada, los viejos hábitos tocaron la puerta, y fue entonces cuando la verdadera batalla comenzó. La mente que sabotea no grita, susurra, hoy podés saltártelo, esto no está funcionando, estás perdiendo el tiempo. Y si le prestas atención, perdiste, porque ganará, y volverás a ser quien siempre fuiste, alguien lleno de buenas intenciones, pero vacío de acción. Empecé a darme cuenta de que el mayor enemigo no era el mundo exterior, era lo que había dentro de mí, la voz de la pereza, la voz de la comparación, pensamientos como fulano ya llegó y yo aquí con este papelito ridículo. ¿Será que esto es para mí? ¿Será que me estoy engañando? Pero entonces recordé lo que Hill escribió, la persistencia es el ingrediente mágico que convierte el deseo en oro. Y lo entendí, no se trata de estar motivado, se trata de ser disciplinado, de mantener el hábito incluso en los días malos, especialmente en los días malos. Empecé a identificar a mis saboteadores, miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a intentarlo y fallar. Pero también entendí algo, todo miedo tiene una raíz, y casi siempre esa raíz está en las historias que nos contamos, no soy lo suficientemente bueno, empecé demasiado tarde, mi vida es más difícil que la de los demás. Mentiras. Historias que nos mantienen atrapados, porque nos liberan de la responsabilidad de actuar. Solo cuando empecé a responder a esas voces con mi propósito, con mi afirmación diaria, fue que comenzaron a perder fuerza. Porque la mente cree lo que repetís, si repetís excusas, vivís en la mediocridad, si repetís un propósito claro con emoción todos los días, reprogramás tu cerebro. Y aún así vendrán pruebas, discusiones familiares, deudas inesperadas, falta de apoyo, cansancio extremo, viejas heridas. Todo eso me pasó y estuve a punto de rendirme. Pero algo dentro de mí decía, un día más, solo un día más.
Y, día tras día, me hice más fuerte. Entendé esto, tu entorno va a resistirse, tu cuerpo va a resistirse, tus amigos van a pensar que estás raro, pero tenés que atravesar esa barrera invisible, porque del otro lado está tu nueva identidad. Una que ya no depende de la fuerza de voluntad, sino de la consistencia, de la integridad contigo mismo, de un compromiso que nadie ve, pero que transforma cada rincón de tu vida. Capítulo 6. El punto de inflexión. Fue en el día 43. No hubo fuegos artificiales, no hubo señales divinas, pero algo dentro de mí hizo clic. Acababa de repetir mi propósito en la mañana, como siempre, solo que ese día, en lugar de solo hablarlo, lo sentí de verdad. Por primera vez no estaba solo diciendo palabras, estaba creyendo. Era como si el hombre que yo quería ser ya estuviera dentro de mí. Esa semana cerré un contrato que llevaba meses estancado, un cliente que siempre me daba largas finalmente confió, un contacto antiguo me llamó para una sociedad que parecía imposible. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero todo eso sucedió porque empecé a actuar como quien ya era el hombre que quería ser. Y todo comenzó con un cambio invisible, la repetición diaria de un propósito claro, con fe y persistencia. Ese fue el punto de inflexión. No fue un evento grandioso, sino una secuencia de microvictorias. Empecé a anotar patrones, a decir no con más facilidad, a organizar mejor mi tiempo, a cuidar más de mi salud, a hablar con más firmeza. Pequeñas actitudes que antes me costaban, ahora fluían, porque ya no era el mismo. Y cuando cambias por dentro, el mundo responde. La gente lo nota, tus resultados cambian, tus relaciones se transforman. ¿La diferencia? Un hábito. Un compromiso diario que parecía demasiado pequeño para tomarse en serio, pero que se convirtió en el fundamento de mi nueva vida. Gil decía que cuando actúas con propósito, el universo conspira. Y yo pensaba que eso era bonito, pero medio esotérico. Hasta que lo viví. Hasta que vi puertas abrirse donde antes solo había muros. Y eso me hizo pensar. ¿Cuántos hombres están perdiendo oportunidades ahora mismo, simplemente porque se rindieron el día 30? Porque no creyeron en el poder de lo simple. El punto de inflexión no es cuando conseguís algo afuera, es cuando crees de verdad que es posible. Cuando te ves diferente, cuando actúas diferente, aunque no tengas resultados inmediatos. Es ahí donde comienza el cambio. Y nadie te puede quitar eso. Capítulo 7. Clímax. Después de 90 días ya no era solo alguien más disciplinado, era otro hombre. Mi rendimiento en el trabajo aumentó, pero lo que más me sorprendió fue el nivel de claridad. Sabía lo que quería, sabía lo que ya no aceptaba más, sabía hacia dónde iba, y eso no tiene precio. Me volví más selectivo con las personas a mi alrededor, más firme en mis decisiones, más directo en mis conversaciones. El hábito diario de repetir mi propósito hizo que mi mente eliminara lo que no importaba, y eso liberó energía para lo que sí era importante. Empecé a ganar más dinero, sí, también sucedió, porque una mente enfocada crea soluciones. Porque cuando sabes hacia dónde vas, tu tiempo vale más y dejas de desperdiciar energía en lo que no te impulsa. Los 90 días me enseñaron algo que ninguna universidad enseña: el que vence no es el más talentoso, es el más consistente, el que soporta el aburrimiento, el que hace lo simple todos los días sin aplausos. Y eso conecta directamente con la ley del éxito de Hill. Él decía, te convertirás en aquello en lo que piensas constantemente. Y yo pensé, por 90 días, en mi propósito, en mi nueva identidad, en mi nuevo yo, y me convertí en exactamente eso. La gente empezó a preguntarme, ¿qué te pasó? Y yo sonreía, porque ellos solo estaban viendo el resultado, pero el verdadero trabajo ocurrió en lo invisible, en el silencio de mi casa, solo, repitiendo frases. Creyendo incluso cuando no había ninguna prueba de que funcionaba. Y ahora te pregunto, ¿cuántos hombres conoces que están atrapados en trabajos que odian, relaciones vacías, deudas que les quitan la paz,
¿Solo porque nunca se detuvieron a escribir con claridad lo que realmente quieren de la vida? Este hábito lo cambia todo. Pero solo funciona para quien lo toma en serio, para quien deja de esperar motivación, para quien entiende que el éxito es una construcción, una escalera, y que el primer peldaño es invisible. Capítulo 8. Final sorprendente y llamado a la acción. Lo que nadie te dice es que cambiar es incómodo, es solitario y, al principio, parece inútil. Pero si tenés el coraje de sostener un hábito simple por 90 días, te vas a demostrar a vos mismo que podés cambiar cualquier cosa. El hábito de Napoleón Hill no es mágico, no es fácil, pero es real. Te exige compromiso contigo mismo, que te mires al espejo y digas, merezco más. Y, después de eso, que hagas lo que sea necesario todos los días, aunque nadie te vea. Especialmente cuando nadie te ve. Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría empezado antes, habría dejado de buscar atajos y aceptado que la libertad no nace de la prisa, sino de la consistencia. Habría confiado más en el proceso y menos en la duda. Y por eso te digo, no esperes más, empezá hoy, ahora. Toma una hoja, escribí tu propósito, léelo en voz alta con verdad 2 veces al día y seguí sin fallar por 90 días. Y, cuando termines, volvé aquí y contame en los comentarios qué cambió, porque sé que algo va a cambiar. Y si este video te hizo sentido, si te dio ese empujón que necesitabas, compartilo, dale like, suscríbete, pero, sobre todo, aplícalo. Porque el mundo no necesita más gente motivada, necesita hombres decididos. Nos vemos en nuestro próximo revelador encuentro, porque si llegaste hasta aquí quiere decir que estás comprometido.